Vamos al tema. Guarda tu oído. Hace 8 días fue guarda tu lengua. Hoy es guarda tu oído. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 23 al versículo 25. Evangelio de Marcos 4, del 23 al 25. Usted chequelo en su Biblia. Próxima semana ya vamos a quitar los pasajes de aquí. Entonces adquiera una Biblia, consígase una Biblia y vamos a traer todas nuestras Biblias. Yo ya traigo la mía. Ya me había hecho muy conformista con lo que ahí pasaba, pero ya estoy trayendo mi Biblia. Entonces ya no los voy a pasar ahí, para que ustedes y yo agarremos una buena costumbre de cargar y leer nuestras Biblias. Dice así, Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 23 al 25. Dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo, hasta el 25, les dijo también: mirad lo que oís. Me gustaría que en sus Biblias subrayen ese versículo. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque el que tiene se le dará, y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Se le quitará. Ay, Dios. Hemos puesto mucha atención en guardar nuestra lengua, en guardar nuestros ojos, pero omitimos el guardar nuestro oído. Pensamos que no es tan importante. Yo sé que podemos oír por lo menos en 3 líneas. Lo malo, a veces oímos demonios, a veces oímos la mentira, a veces oímos a la gente que nos da una mala palabra, nos quiere desalentar, nos quieren sembrar en nuestro corazón palabras de inutilidad, de fracaso, de derrota, y a veces las oímos. Esa es la primera línea, lo malo, oír lo malo. La segunda línea es oír lo que entendemos. En otras palabras, acomodamos las cosas conforme a nuestro criterio, no exactamente lo que estamos oyendo. Porque a veces oímos algo y ya estamos pensando, seguro eso lo está diciendo por esto y esto. Y estamos acomodando las cosas conforme a nuestro criterio o nuestro razonamiento. Y finalmente, la tercera línea, oímos lo bueno, lo que proviene de Dios, la verdad de Dios. Y a veces oímos a los hombres de Dios. Pero hoy quiero ir un poquito más a fondo, porque este pasaje que acabo de leer, en verdad a mí me simbra mi corazón, y ahora les explico el porqué. Jesús nos enseña una y otra vez que es bien importante aprender a oír. Jesús dijo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces Jesús está poniendo mucho énfasis. Aprende a oír, aprende a oír. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él lo dijo de muchas formas. Esta es una. En el versículo 23 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esa fue su frase, quizás yo diría la más destacada. Y Jesús nos enseña a prestar atención a lo que estamos oyendo, a lo que estamos oyendo. Doy por hecho de que no debemos oír obscenidades o prestarnos a oír obscenidades. Doy por hecho de que ustedes y yo no debemos oír vulgaridades, palabras de doble sentido, o sentarnos y soltar palabras y oír palabras de doble sentido. No. Pero no voy a enfocarme a eso hoy.
Voy a enfocarme al versículo 24. Dice, les dijo también, mirad lo que oís. Mirad es, presta atención a lo que estás oyendo, porque con la medida con que medís, os será medido. Ahora ponga atención en lo que sigue. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. O sea, la forma en que yo oigo va a determinar la forma en que yo recibo. Va, otra vez. La forma en que yo oigo va a determinar, lo voy a decir de otra manera, va a determinar mi avance en la vida. La forma en que yo oigo determina mi avance en la vida. Dice ahí, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Ahora vea el 25, remata. Dice, porque el que tiene, ¿qué dice? Se le dará. Y el que no tiene, aún lo poquito que tiene, se le quitará. Imagine que yo soy bendecido, soy prosperado. En otras palabras, por aprender a oír correctamente, ya tengo, dice, tú que estás oyendo correctamente y que tienes, ¿qué crees? Se te va a añadir más. Órales. Y si yo oigo incorrectamente, lo poquito que tengo se me quitará y se lo darán a otro que sabe oír correctamente. Si no fuera tan importante el oír correctamente, Jesús no hubiera puesto tanto énfasis en esa palabra. Lo dijo en su vida aquí en la tierra, pero cuando Jesús se fue al cielo, también lo dijo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a verlo rápido. En Apocalipsis capítulo 2, vea el énfasis de Jesús en aprender a oír correctamente. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Este es el mensaje que da a la iglesia de Éfeso. Y bueno, ustedes habrán leído, si es que lo han hecho, que este mensaje habla del primer amor. Y al final termina en el versículo 7 diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. No puedo vencer si no estoy oyendo lo que dice el Espíritu Santo. Diga eso conmigo, por favor. Diga, no puedo vencer en la vida si no oigo lo que el Espíritu Santo está diciendo. Porque ahí dice, ¿verdad? El que tiene oído para oír, oiga. El que venciere, ¿qué tengo que vencer? Bueno, ese es otro tema. Eso es otro tema, no me voy a meter ahí. Porque 7 veces en Apocalipsis dice el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Y en medio de esos 7 ánimos para vencer dice el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces nos enseña que para poder vencer tengo que aprender a oír. Tú no puedes tomar victorias si no aprendes a oír. Seguramente nos pasa o les ha pasado, o nos pasa, yo me incluyo. Seguramente nos pasa que cuando venimos a la iglesia escuchamos una voz de Dios, escuchamos la voz de Dios a través de la prédica, a través de la enseñanza, a través de lo que está sucediendo aquí. Escuchamos la voz de Dios y salimos de aquí y pasa una semana, 2 semanas y se nos borró el cassette. Se nos fue. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Yo les puedo preguntar qué hablé hace 15 días, qué hablé hace 3 semanas, qué hablé hace 8 días y no sabemos. Puede ser que hasta digamos, estuvo muy bueno el mensaje, estuvo muy buena la prédica, pero no recordamos lo que estamos oyendo. Y esto es un grave problema porque como no estamos oyendo lo que el Espíritu Santo está diciendo, entonces no podemos tomar victorias. Vivimos la vida, al ahí se va. Muchos viven la vida al día, al día, al día, al día. Ese no era el plan de Dios. Vamos a ver dónde más lo dijo. Versículo 11 es a la iglesia de Esmirna. Dice otra vez,
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Otra vez, vencer tiene mucho que ver con oír. Diga eso conmigo. El vencer, por ahí atrás todos, el vencer tiene mucho que ver con el oír. ¿Cómo estás oyendo? ¿Cómo estamos oyendo? Porque quizás estás malinterpretando el mensaje que estoy tratando de dar a la iglesia. Y quizás estás acomodando lo que yo estoy diciendo a tu criterio, a tu forma de pensar, a tu idiosincrasia. Y quizás eso es lo que te está deteniendo y no estás venciendo porque no estás aprendiendo a oír correctamente. ¿Dónde más lo dice? Versículo 17, otra vez, ahí va otra vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y otra vez lo mismo, versículo 29, versículo 29, otra vez dice, voy a leer el 28 y 29. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Capítulo 3, versículo 6. Otra vez, versículos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Este está muy padre. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Habla de santidad. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Tiene que ver con la salvación. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora vámonos al versículo 13 otra vez. Voy a leer 12 y 13. El que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en el nombre de mi Dios. Qué impresión, sobre el nombre de mi Dios. Qué impresionante. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Eso es el versículo 13. Vámonos al versículo 22. Es el último. Versículo 21 y 22. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, ¿qué dice? Oiga qué, oiga qué. Lo que el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces yo entiendo algo aquí. Si Jesús pone tanto énfasis en aprender a oír, yo tengo que cuidar la forma en que oigo. Primera cosa que tengo que hacer es hacer a un lado mi criterio. Hacer a un lado mi criterio. Tú no puedes acomodar la palabra, tú no puedes acomodar el mensaje a tu condición. No se puede. Tengo que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y si el Espíritu me está reprendiendo, tengo que oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Si el Espíritu está llamando a la santidad, tengo que oír lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y yo no puedo acomodar el mensaje a mi condición. No lo puedo acomodar. Esa es la primera cosa. Si quiero oír al Espíritu, debo dejar de acomodar el mensaje a mi gusto. Hola, hola. Y si el Espíritu Santo nos está exigiendo algo, pues ni modo, hermano. Hay que entrarle a la exigencia del Espíritu Santo. Yo no puedo acomodarlo a mi manera. ¿Vamos bien? Ok, ahora vamos un poquito más profundo. Dije hace rato y lo quiero repetir. La forma en que oímos determina nuestro avance. Lucas 8:18.
la forma en que oímos determina nuestro avance. Lucas 8:18. Estamos listos, ¿verdad? ¿Alguien puede decir gloria a Dios hoy? Parece que es el mismo mensaje del Evangelio de Marcos. Efectivamente es el mismo, pero aquí hay un detallito. A veces la expresión cambia un poco y nos da un poco más de luz. Aquí está muy bueno el detalle. Lucas 8:18. Voy a leer desde el 17. Dice: porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Ahora vea bien cómo dice Jesús: mirad pues, ¿cómo qué? Oís. Ahora vea, aquí concreta el mensaje. Porque a todo el que tiene, ¿qué dice? Se le dará. Y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, ¿qué dice? Se le quitará. Órales. Qué impresionante. Qué impresionante. Dice: mira bien cómo estás oyendo. Porque si tú estás oyendo y no estás oyendo correctamente, lo que tienes se te quitará. Y aún lo que piensas tener se te quitará. Es decir, si no estoy oyendo el mensaje del Espíritu Santo, tú tienes que venir con una actitud de oír al Espíritu Santo. Él va a darme algo, el Espíritu Santo va a darme una palabra que yo te comparta, pero tú tienes que venir con una actitud de oír al Espíritu Santo, no a mí. Digo, puedes escuchar el mensaje, pero atrás de eso, tu mente, tu corazón debe estar escarbando. ¿Qué me quiere decir hoy el Espíritu Santo? ¿Qué me quiere hablar hoy el Espíritu Santo? ¿Quiere reprenderme? ¿Quiere corregirme? ¿Quiere alentarme? ¿Quiere instruirme? ¿Qué quiere? Ahora, si yo aprendo a escuchar al Espíritu Santo, ¿qué dice? Si oigo correctamente, se me añadirá más de lo que ya tengo. Qué impresionante eso. Cuando yo vi por primera vez este versículo, en verdad cimbró mi corazón, mi fe en muchas otras porciones de la Biblia. Y yo dije, bueno, esto viene a completar lo que yo creía, más esto viene a completar. Ahora también dice: si no estoy oyendo correctamente, lo poquito que tengo lo voy a perder. Lo voy a perder. Y lo que pienso tener, mis sueños, mis ilusiones, mi futuro, aún eso se me va a quitar. Todo por no estar oyendo correctamente. Palabras de Jesús. ¿Palabras de quién? ¿Verdad que no son mías? Ahí está, ahí está. Palabras de Jesús. Voy a leerlo otra vez. Es más, léalo conmigo, por favor. Todos ahí lo tienen en la pantalla. Leemos todos juntos. 2, 3. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, ¿qué dice? Se le quitará. Subraye ese versículo en su Biblia. Aún lo que piensas tener, aún lo que piensas tener se te quitará si no aprendes a oír correctamente. Ustedes dirán, ¿cómo es esto? Yo creo algo. Así como Dios desata un poder en la oración, como Dios desata un poder en la lengua, también Dios desata un poder en el oír. ¿Cuántos saben que Dios desata poder en nuestra boca? Proverbios 6:2 dice: hay poder en tu boca para atar y desatar. Lo que tú hables, Dios lo va a hacer. Proverbios 6:2. Entonces Dios desata su poder en mi boca. Lo que yo hablo es lo que va a suceder. Pero ahora estamos aprendiendo que Dios desata su poder en mi forma de oír. ¿Por qué? Ejemplo de esto, y vamos a analizar esta parábola. Ejemplo de esto es la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13.
Aleluya. Versículo 18 al 23. Bueno, vamos a leer primero del 1 al 9 y después escuchamos o leemos la interpretación de la parábola, que Jesús la explicó bien, la explicación. Mateo 13 del 1 al 9 dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les hablaba muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, pero no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué? Oiga. Oiga, la semilla es la palabra de Dios. Lo que yo estoy haciendo aquí hoy es sembrar en tu corazón la semilla de la palabra de Dios. Cada vez que tú vienes a congregarte y recibes la palabra, yo estoy sembrando una semilla. Pero ahora, antes de decir lo que iba a decir, quiero que entiendas, o que entiendan, quiero que entiendan que si yo siembro la palabra, la semilla de la palabra es incorruptible. La semilla de la palabra de Dios no volverá vacía. La semilla de la palabra de Dios cumplirá lo que Él está diciendo. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, si la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios se va a cumplir, ¿por qué pasan los años y los años y los años y seguimos en el mismo estado? Sencillo. Jesús dijo al final de la parábola: el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Y entonces en la explicación, porque los discípulos se quedaron sin entendimiento: Jesús, ¿qué quisiste decirnos? ¿Qué quisiste enseñarnos? ¿Qué es eso de que una parte cayó en el camino, otra en las piedras y otra en las espinas y otra en buena tierra? Por lo menos son 4 tierras. Son 4 tierras. O ni tierra, son 4 áreas donde se siembra la semilla. Y le quiero decir algo: esta tarde aquí está sucediendo lo mismo. Hay 4 clases de corazón aquí. 4 clases de corazón. Vamos a ver qué clases de corazón. Porque si yo quiero avanzar y yo quiero fructificar en la vida y yo quiero alcanzar el propósito de Dios, debo saber dónde estoy. De estas 4, ¿dónde estoy? Para que la semilla caiga en buena tierra y produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Vamos con la primera. Ahora vamos a leer la explicación que da Jesús a las parábolas. Lo leemos y luego nos regresamos a analizar unos versículos. Versículo 18, por favor. Versículo 18 al 23. Está la explicación de la parábola. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, diga fuerte conmigo: oye la palabra del reino. Ponga atención ahí. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero dice: no tiene que raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Tercero, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Diga eso conmigo: la palabra se hace infructuosa.
Ok, ahorita vamos a analizarlo. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Pregunta, mis hermanos, para ustedes. En los 4 lugares donde se sembró la palabra, ¿cuál es la palabra que más se menciona? Oír. Oír. ¿Sí lo vieron? Oír. Por ejemplo, el primero dice, salió, sembró la semilla y cayó sobre el camino. Y Jesús explica, el que recibe la palabra, pero no la entiende. Está hoy en el versículo 19, me perdí aquí un poco, perdón. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oír sin entender. Ojo en eso. Oír sin ¿qué? Otra vez, grite fuerte. Oír sin entender. ¿Cuántos de ustedes vienen, escuchan y se van como vinieron? Sean honestos. ¿Hay alguien así? ¿Qué quiso decir hoy el pastor? ¿Qué quiso decir el predicador? Oímos, pero no entendimos. Entonces está el camino, se sembró la semilla y dice así, oyó, pero no entendió, y vinieron las aves y se comieron la semilla. Esas aves representan demonios. Va, otra vez. Esas aves representan demonios. Tu corazón representa la tierra. La semilla es la palabra de Dios. El que siembra la semilla es el pastor. Yo estoy sembrando la semilla, estoy hablándote la palabra. Tu corazón es la tierra y las aves son los demonios. Si tú oyes la palabra y no estás entendiendo nada, entonces eres presa fácil para que los demonios te roben la palabra. ¿Hola? Hola. Por eso yo insisto, cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, tienes que tener un corazón a que el Espíritu Santo te hable. Cuando yo me siento a escuchar, mi corazón está abierto a 2 voces. Lo que el que está hablando dice y lo que el Espíritu está intentando decirme. Y ustedes no se dan cuenta, pero yo estoy escuchando estas 2 voces. No es que escuche una voz imaginaria o audible, eso es acá adentro. El oído espiritual está acá adentro, en el corazón. Entonces, por ejemplo, el pastor puede estar diciendo, es tiempo de oración, y la oración aquí, la oración allá, bla, 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 bla. Pero mi espíritu está abierto para ver lo que el Espíritu Santo quiere decirme conforme a lo que estoy escuchando. Y entonces, en medio de todo, de repente yo escucho, tienes que consagrarte a la oración. ¡Wow! Esa frase es la que se plantó en mi corazón. Esa frase, y mire, todo lo demás será el mensaje, la instrucción del predicador, del pastor, de quien esté hablando en ese momento. Pero lo que el Espíritu Santo está diciendo es lo que va a producir en mí cambios. Es lo que va a producir un corazón fructífero. No sé si me estoy explicando. ¿Me están siguiendo? Ok, ¿cuál es la primera tierra? La del camino. ¿Qué representan las aves? Demonios. Si tú oyes y no entiendes, los demonios te roban la semilla. Piensa esto un momento, antes de pasar a la segunda. Piensa esto un momento. ¿Cuántas veces muchos demonios te han robado la semilla? Ahora, la palabra va a dar fruto, porque la palabra es semilla, y la semilla de Dios es incorruptible. Tarde o temprano va a dar fruto. Pero si es que no me la roban, si me la roban, no puede dar fruto. No puede dar fruto. ¿Vamos bien? Entonces tengo que cuidar cómo estoy oyendo. Segundo, versículo 21 y 22. Estamos en Mateo 13. La segunda tierra es entre los pedregales. Ponga atención ahí, versículo 20 y 21. Dice:
El que fue sembrado en pedregales, este es el que, ¿el que qué? El que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero vea que dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego tropieza. Segunda parte donde se siembra, en medio de pedregales. En medio de pedregales. Los pedregales representan lucha, representan tribulación, porque ahí lo dice. Jesús está diciendo, cuando la palabra se siembra y tú la oyes, la recibes con gozo. Hay gente, esta es la segunda clase de gente que tenemos aquí hoy. Hay gente que se emociona con la palabra y wow, qué palabra nos compartieron, qué bendición la palabra. Pero siguen pasando los años y esa gente sigue siendo infructífera. Sigue viniendo, ocupa un lugar y calienta la silla, casi la funde. Y su vida cristiana, y su testimonio cristiano, y su forma de producir en el reino de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero qué palabra escuchamos hoy, qué revelación. Y mira, a veces la gente me asombra porque invito a un predicador y entonces sí todo el mundo, wow, qué palabra, qué palabra. No manchen, si yo ya se los había dicho. Hola. Y entonces dice, porque no tiene raíz. Ahora yo me pregunté, ¿por qué razón no tiene raíz? Póngame atención aquí. ¿Por qué razón no tiene raíz? Piense. ¿Por qué razón no tiene raíz? ¿Cuál es la característica de esta segunda área donde se sembró? Dice, cayó entre pedregales, oyeron la palabra, ahora añade, y la recibieron ¿con qué? Con gozo. Por ser tan emocionalistas, no dejan que eche raíz. El segundo problema. El primer problema es que oyeron pero no entendieron. El segundo problema es que oyen y solo se gozan. Son emocionalistas. Muy emocionales. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué bendición! Y la iglesia y la presencia de Dios. Y se gozan. Muy emocionales. Tú no puedes guiar tu vida en base a emociones. Si tú guías tu vida en base a emociones, vas a perder la palabra. Vas a perder la semilla que se siembra en tu corazón. Estoy aquí no por emociones. Estoy aquí porque tengo un compromiso con Dios, porque amo a Dios, porque quiero el propósito de Dios para mi vida. No estoy aquí porque hoy me sentí con ganas de venir. Porque mucha gente así maneja su vida. Hoy sí sirvo porque estoy animado. Hoy no sirvo porque no estoy animado. Hoy sí voy porque tengo ánimo. Mañana no voy porque no tengo ganas. Y aquí no es de ganas. Es más, déjeme decirle algo. La fe no tiene nada que ver con las emociones. Ahí va otra vez. La fe no tiene nada que ver con las emociones. Tenemos sentidos: vista, oído, tacto. A veces nos guiamos por lo que vemos, a veces nos guiamos por lo que oímos, a veces nos guiamos por lo que palpamos. Y fe no tiene nada que ver con esos sentidos, ni con las emociones. No tiene nada que ver con las emociones. Fe es determinación en aceptar lo que Dios dice. Y si Dios dice que va a suceder, yo lo voy a creer y sé que va a suceder. Llevamos la segunda tierra. Vámonos a la tercera, en el versículo. ¿Sí entendieron esta segunda? ¿Cuál es el problema de esta segunda tierra? Son muy emocionales. La gente es muy emocional. A la gente no le gusta tener cimientos. Disculpe lo que voy a decir. Y si le suena pedrada, pues ni modo. Yo no lanzo pedradas, puro saco. Si le queda, póngase. Ahí va. A mucha gente de la iglesia no le gusta venir a los cursos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en los cursos? Poner fundamento, poner una doctrina, poner un cimiento en la vida. Y si ustedes no están tomando cimientos, discúlpeme,
son emocionalistas. Y van a pasar los años y tu vida será infructífera. Serás cristiano por la fe, serás salvo por la fe, pero sin cimientos. Ahora vea la última parte de ese versículo, porque hay algo ahí. Versículo 21, dice la última parte: pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice ahí? ¿Luego qué? Luego tropieza. ¿Qué es tropezar? En términos doctrinales, en términos de cimiento, ¿qué es tropezar? Lo voy a decir de esta manera: tropezar es confundirse. En términos doctrinales, en términos de cimiento, tropezar es confundirse. Hay gente que empieza bien y luego ya traen unas ideas bien raras que no están ni cimentadas en la palabra de Dios. Esto ha pasado en la historia. Las religiones muy fuertes que hoy están sucedieron con gente cristiana como usted y como yo, que venían a la iglesia y de repente ahí hubo un fulano que se apellidaba Roosevelt. No se llamaba, se apellidaba Roosevelt. Y este fulano empezó a buscar verdades, pero no tenía cimiento su vida, y se inventó la doctrina de los testigos de Jehová. Y era cristiano como nosotros. Había otro que se llamaba José Smith, cristiano como nosotros, pero de repente, por no tener cimiento en su vida y por ser muy emocionalista, tuvo una aparición y se le apareció un ángel y le habló y le dijo: te voy a revelar el verdadero y completo evangelio de Jesucristo. Y según lo llevó a un lugar y le dio unas planchas de oro, y ahí estaba el evangelio completo de Jesucristo, y se inventó la religión mormona. Es mentira que todas las religiones llevan a Dios. Eso es mentira, es una mentira. ¿A poco todos los caminos llevan a Roma? Yo agarré uno y me llevó a Oaxaca. ¿Ah? No todos los caminos llevan a Roma. Eso es mentira. Escudamos nuestra ignorancia con esa frase: todos los caminos llevan a Dios. Eso es ignorancia, señores. Hay un solo camino que me lleva a Dios, se llama Jesucristo. Él lo dijo: soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él lo dijo así. No hay muchos. Luego hubo una señora que también cristiana como nosotros, que de repente esta señora tuvo un sueño, y en el sueño vio las tablas de la ley y el mandamiento número 4 resaltado con luz brillante, como con oro. Y el mandamiento número 4 es: guardarás el día de reposo. Y esta señora se inventó la religión de la luz del mundo. ¿Hola? ¿Te das cuenta que es bien necesario que eches raíces en tu vida? ¿Cuántos entienden eso? Echar raíces en su vida. Echar raíces. Si tú no estás dispuesto a pagar el precio y a venir y tomar cursos, quién sabe si eches raíces. O puede ser que seas un cristiano muy emocional. La promesa. Porque mire, somos muy dados a esas cosas. Viene algún predicador y nos baila y nos lava el cerebro y nos envuelve con sus prédicas de: vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, y Dios tiene victoria, y Dios tiene esto, y Dios tiene el otro. Y nosotros: wow, amén. Al final de su mensaje, pues cáiganse con una buena ofrenda, y todos damos. Todos damos. Pacta con una buena ofrenda, y ahí va mi pacto, ¿verdad? Y luego yo vengo en un son sencillo, tranquilo, y decirles: hay una necesidad, vamos a ofrendar. Nadie da nada. ¿No considera que nos están faltando cimientos? ¿Hola? Dile a alguien: no te están regañando. Dile: no te pongas triste. Pero no los estoy regañando, estamos analizando lo que está diciendo aquí.
Tengo que poner atención cómo estoy oyendo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos al 3, casi acabo. Al 3, versículo 22, Mateo 13, 22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Ahora, vea lo que dice. ¿Cuál es el problema? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿qué dice? Ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Escuche eso. La palabra de Dios se hace infructuosa. ¿Cómo es posible que algo eterno, algo glorioso, nosotros lo invalidemos? Nosotros tenemos el poder para darle fuerza a esa palabra o para invalidarla. ¿Cuál es el problema de esta siembra? El afán. Wow. El afán y el engaño de las riquezas. No, hombre, yo para que estoy tanto en la iglesia hay que trabajar, hay que generar, hay que echarle, porque yo quiero hacerme millonario. Afán. Y ahí dice que el afán y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra y la hicieron ¿qué? Infructuosa. No lo digo yo, ahí lo dice, ¿ya vieron? ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? No son palabras mías, yo solamente estoy resaltando lo que Jesús dijo. Yo no digo que no trabajes, yo no digo que no generes, yo no digo que no prosperes. Dios no está peleado con eso. Eso no es el problema. El problema es el corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Porque si estoy siendo engañado para enfocarme más en el afán, en el producir dinero, entonces, y me digo cristiano, ¿no? Y me llamo cristiano, entonces lo que yo oigo en la iglesia se ahoga, se hace infructuoso. Qué impresionante. Versículo 23. Vea la diferencia ahora. Esta es la cuarta tierra. Versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y añade, y entiende y añade, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tres características de la buena tierra. Tres características. ¿Ya las vieron? Número uno, entiende. Entiende. Porque los demás oyeron. Todos oyeron. Pero aparte de oír, tuvieron características. Y este oyó, número uno, entendió la palabra. Número dos, da fruto. Y número tres, produce. ¿Qué es eso de dar fruto y producir? Ok, ya oí la palabra, ya la entendí. Ahora, el oír y entender, escuchen esto, me lleva a una acción en cuanto a esa palabra. Por eso es que doy fruto o damos fruto, porque ya oímos, ya entendimos, ahora actuamos en base a esa palabra. Si la palabra fue perdonar y actúo en base a estar perdonando y perdonando, seguramente esa palabra de perdón va a sanar mi corazón. Si la palabra fue de santidad y yo estoy trabajando, ya entendí, ya oí, ya entendí, y ahora estoy trabajando para apartarme del pecado, seguramente que cuando yo me aparte del pecado va a haber un fruto en mi vida. Un fruto de justicia y de santidad, como dice Pablo. Frutos de justicia, frutos de santidad. ¿Cuándo? Cuando oigo, entiendo y practico. La pregunta aquí es, de los cuatro, ya se me iba a salir aquella alabanza, 4 caminos tiene mi vida, ¿cuál de los 4 será el mejor? ¿No? De los 4, ¿cuál? ¿En dónde estás? ¿En dónde estás tú? Y debemos ser honestos con nosotros mismos. No tienes que contestarme, ni siquiera te estoy pidiendo que me contestes, porque a final de cuentas puedo contestar para que me oigan los demás, pero me estoy engañando a mí mismo. Yo tengo que ser honesto conmigo mismo. De los 4, ¿dónde estoy? Ahora,
Si tú dices, yo no sé dónde estoy, bueno, analiza esto. ¿Estás siendo productivo en la vida cristiana? ¿Hola? Pregunto otra vez, ¿estamos siendo productivos en la vida cristiana? Y si no estamos siendo productivos en la vida cristiana, y pasan los años y solo me concreto en venir, sentarme y escuchar e irme a mi casa, próxima reunión, vengo, me siento, escucho y me voy, y así nos la pasamos todo el tiempo sin dar un fruto de la palabra en nosotros, entonces significa que estoy en uno de los tres equivocados. Puede ser que sea emocionalista, puede ser que no entienda, o puede ser que esté engañado con el afán. O sea, yo digo, sí estoy aquí, pero mi mente está en el negocio, en el trabajo, en generar, en producir. Estoy aquí, mi cuerpo está aquí, pero mi mente está pensando, ¿cómo le hago? 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 Estoy siendo engañado. Estoy siendo engañado. Y seguramente eso no nos gusta mucho. Pero si yo quiero volverme productivo en Dios, a final de cuentas, déjeme decirle algo. A final de cuentas, todo aquí en la tierra es pasajero. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Todo es pasajero. Lo que yo logre en Dios va a afectar mi eternidad. Lo voy a decir otra vez. Lo que yo logre en Dios va a afectar mi eternidad. El conocimiento, el crecimiento, la revelación que tú y yo tengamos en Dios aquí en la tierra va a manejar ese nivel en mi eternidad. Es decir, si aquí en la tierra yo no me dedico a crecer hasta alcanzar la medida de Cristo, ese nivel espiritual me lo llevo a la eternidad. Seré salvo, sí, pero seré un chaparro espiritual. Y entonces entendemos lo que Jesús dijo. ¿De qué te sirve haber ganado todo aquí en la tierra y haber perdido lo que realmente valía la pena? ¿Tengo que trabajar aquí en la tierra? Sí. ¿Tengo que generar? Sí. ¿Tengo que buscar el bien de mi casa? Sí. Pero no debo ser engañado, ni darle más importancia a lo material que a las cosas del Señor. No puede ser así. Porque entonces estoy oyendo mal. Estoy oyendo mal. Estás escuchando mal el mensaje. Había una canción.